En Momento Político, la columna del día. Nosotros ya tenemos el actor de la columna del día de hoy en este Momento Político de la radio por 88.7 FM Cielo más que música. Antes vamos diciendo la temperatura en la ciudad de Comodoro Rivadavia es de 8 grados centígrados la temperatura. Bueno, ya estamos en comunicación con Gonzalo Calvo, licenciado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Él es docente de la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas. Justamente la materia que lleva adelante es Derecho Público, y con él vamos a hablar de diferentes cuestiones con respecto más que nada lo que pasó ayer justamente con la manifestación y la marcha universitaria por la educación pública. Buen día, Gonzalo, ¿cómo nos escuchás? Hola Tony, buen día para vos y para toda la audiencia. Yo te escucho 10/10. ¿Vos me escuchás bien? Bien, 5/5. Bueno, justamente uno de los temas más relevantes que parece que podríamos empezar a hablar con respecto a la columna es que finalmente Javier Milei votó la ley de financiamiento universitario, ¿no? Así lo promulgó en el proyecto que se aprobó, justamente el proyecto que se había aprobado en la Cámara, en ambas cámaras, se dio el veto que finalmente todos esperaban, ¿no? Correcto, sí. El presidente tuvo la difícil tarea de volver triste una jornada que fue festiva, ¿no es cierto? Hace pocas horas salió publicado el veto presidencial a una ley como es la de financiamiento universitario, como bien vos dijiste, aprobada obviamente por ambas cámaras, es decir, por los representantes del pueblo, pero que además cuenta, como se vio ayer, con lo multitudinario y en lo federal de las movilizaciones, cuenta con extendido apoyo por parte, efectivamente, de la ciudadanía, del pueblo. ¿Sí? No es difícil, es difícil calcular con precisión la cantidad de gente. Algunas estimaciones hablaban en Buenos Aires de más de 1 millón de personas, ¿verdad? Sí, mucha gente. Y eso en muchas ciudades en casi todas las ciudades del país, digo. Yo estimo, pero yo obviamente puedo equivocarme, que por lo menos un 10% de la Argentina estuvo movilizándose. Sí, y por lo visto viste que habían diferentes medios de comunicación que cubrían diferentes tomas de imagen, y justamente se veía una amplia participación de la ciudadanía, ¿no? Claro, la universidad es un tema muy arraigado en nuestra comunidad, en la Argentina. Ahora me gustaría hablar un poquito acerca de ese tema, y al igual que lo que sucedió con, más triste tal vez, el veto a la ley de movilidad jubilatoria, el presidente se empeña en atentar contra aquellas cosas, contra lo poco de nuestro país que sigue funcionando bien, como es la educación superior, o contra los sectores que más lo necesitan y que históricamente han sido postergados y castigados, como es el de los adultos mayores, las personas de la tercera edad, no solamente con el veto de la movilidad jubilatoria, no solo recortándoles ingresos, sino recortándoles prestaciones también, por ejemplo la medicación del PAMI. O sea, en un país que cuenta con fondos, bueno, esto felizmente lo rechazó el Congreso de la Nación, pero en un país que cuenta con fondos para el espionaje, como eran los famosos 100.000 millones que el presidente había dispuesto para la Secretaría de Inteligencia, que le recortan fondos a los jubilados o a las universidades. O sea, atacamos el pasado y atacamos el futuro. Sí. Es grave esto, conceptualmente grave. Sí, esta es la segunda vez que se lleva marcha atrás una medida por el legislativo, ¿no? Sí, y espero, porque el veto, digamos, nuestra Constitución cuenta con instancias de controles muy sanos que no siempre funcionan como deberían, pero esto ya es otro problema, y obviamente el Poder Legislativo cuenta con la facultad de insistir, ¿no?
Y en este caso, es decir, el veto de la ley vuelve al Congreso de la Nación, y si el Congreso de la Nación insiste en ambas cámaras con el mismo número de votos, la ley avanza de todas formas. Lo que sucedió con la movilidad jubilatoria fue vergonzoso, en el sentido de que algunos legisladores cambiaron su voto a los efectos de amoldarse a lo que planteó el Poder Ejecutivo. Digo, es vergonzoso tratándose de jubilados, ¿no? En alguna otra cuestión puede ser atendible, obviamente. Y en este sentido, ¿vos decís que aparecerán nuevamente esos héroes que fueron mencionados? Y espero que no, espero que los legisladores esta vez acompañen el clamor popular, porque en definitiva se trata de representantes del pueblo, y el pueblo, una parte importante del pueblo se movilizó en un sentido claro. Digo, no éramos solamente universitarios quienes estuvimos en las diferentes marchas o concentraciones a lo largo y ancho del país. Hay familias, hay comunidad, hay personas que por ahí, familiares de un hijo que gracias a la universidad pública va a ser o es el primer profesional de la familia. Hay sectores de la comunidad que, sin formar parte de la comunidad universitaria, han sido beneficiarios ya sea de programas de investigación o de transferencia, sí, productores, empresas, trabajadores que han recibido alguna capacitación, no una carrera de grado o de pregrado, sino diplomados, oferta académica que por ahí apunta a transmitir saberes, cursos más cortos, más accesibles, referidos a algún saber específico, y abiertos a toda la comunidad. La universidad, y esto me interesa también que por ahí mucha gente lo sabe, pero recalcarlo para quienes por ahí no lo conocen, la universidad no se trata solamente de formar profesionales, de otorgar títulos de grado. Obviamente esta es la principal función que tiene y la más conocida, y en nuestro país de forma gratuita y abierta, cualquier persona que tenga el deseo y la vocación y la perseverancia para estudiar una carrera universitaria, contamos con 65 universidades públicas que lo hacen de manera gratuita y distribuidas a lo largo de todo el territorio. Sí, te estoy siguiendo. Escuché, sentí ahí una especie de alarma. No, acá no fue. Bien, habrá sido acá mi teléfono. Bueno, la universidad además, como te decía, ¿no? Como les decía, es una universidad que investiga, que produce conocimiento, no solamente para enseñarlo a los estudiantes, sino para ponerlo a disposición de toda la comunidad, del sector productivo, del sector de salud. Digo, no es casual que la Argentina se cuente entre los 20 países del mundo que han logrado producir vacuna contra el coronavirus rápidamente, o entre los 8 países del mundo que han logrado fabricar satélites geoestacionarios, o entre los 6 países del mundo que están en condiciones, y esto espero que finalmente también el presidente no lo recorte, que están en condiciones de fabricar reactores nucleares de pequeña y mediana escala. O sea, la Argentina tiene muchísimos problemas y son de público conocimiento y nos afectan a todos. Inflación, pobreza, desempleo. Ahora, Gonzalo, las universidades justamente... Sí, perdón. Sí, ahora, Gonzalo, lo que te quería yo consultar, y que por ahí como para que vos le des un pantallazo más amplio a la audiencia, con respecto al veto que se llevó adelante hoy, que se publicó en el boletín oficial, ¿cuál sería lo siguiente para que ese veto se quede intacto y se aplique realmente, o que se vaya para atrás? ¿Cuáles serían las formalidades? Bien, el articulado del decreto presidencial lo que hace es devolver el proyecto al Congreso de la Nación. Sí. Como mencionaba antes, el Congreso de la Nación, los diputados y senadores,
lo tratan nuevamente, lo votan nuevamente, no lo tratan, lo votan. Lo votan. En el caso de que el proyecto de ley ya vetado por el presidente, en el caso de que el Congreso insista con el mismo número de votos, la ley queda firme, queda aprobada. ¿Y nuevamente puede haber otro veto nuevamente sobre esta ley? No. En ese caso la ley quedaría aprobada y el presidente tiene que promulgarla. Perfecto. La ley se aprueba, se sanciona, el presidente tiene que promulgarla y cumplirla. Por eso decía que hay un sano mecanismo previsto en la Constitución de controles recíprocos entre los poderes del Estado, ¿sí? Porque tranquilamente puede ser que el Congreso se equivoque en el sentido de que no está reflejando la voluntad del pueblo, o que el Ejecutivo, el presidente, se equivoque, ¿sí? En definitiva somos seres humanos. O que el Congreso insista en alguna medida que no es viable llevar adelante, o a la inversa, o que el presidente insista en vetar alguna medida que es necesaria, ¿sí? Entonces, por eso está previsto este sistema, una ley. El poder, la atribución de legislar la tiene el Congreso, los diputados y senadores, que son los representantes del pueblo, los representantes de las diferentes fuerzas políticas que obtengan un mínimo de votos, ¿sí? El presidente fue electo por una mayoría. Está bien. Una mayoría más o menos amplia según el caso. En el caso de Javier Milei, un 56%, una mayoría importante, considerable. En las cámaras, en el Congreso de la Nación, está representado el 100% de la ciudadanía. Hay legisladores de la Libertad Avanza, legisladores de la Unión Cívica Radical, legisladores del PRO, legisladores de Unión por la Patria, legisladores lo que era el peronismo federal, no recuerdo el nombre actual del bloque, pero sí, de partidos provinciales. Está reunida la voluntad del conjunto del pueblo. Entonces, el presidente veta una ley, tendrá sus razones para hacerlo, en este caso presupuestaria. El Congreso cuenta con la facultad de insistir en la ley, ¿sí? Y la última palabra la tiene el representante del pueblo, el poder legislativo, porque en definitiva el ejecutivo, ¿qué es lo que tiene? La billetera y la lapicera, la famosa lapicera. Sí, tal cual, hay que usarla. Entonces, claro, hay un esquema muy sano ahí de frenos y contrapeso. Perfecto, sí. Ahora, yo espero, y esto obviamente acá entra en juego mi propia subjetividad, ¿no? Porque formo parte orgullosamente de esa universidad argentina que ha representado tantos logros para nuestro país, y la esperanza, y no solamente la esperanza, sino la realización de tantas familias argentinas a partir de esto de la gratuidad, del ingreso irrestricto y de la educación de calidad que ofrece. La universidad es algo que, por supuesto, tendrá cosas para corregirle como tiene todo, pero la universidad es el sistema universitario es una de las partes, en el caso del sistema público, una de las partes del Estado, pero me animo a decir una de las partes de nuestro país que todavía funciona bien. O sea, me parece que hay muchos aspectos de la vida social argentina que se pueden mejorar y corregir, y que son prioridad. Ahora Digo, Gonzalo... sí. No, está bien. Cerrar la idea como para que yo después te termine preguntando algo. No, iba a que el presupuesto universitario no impacta fuertemente dentro de todo el presupuesto público, en un esquema de ajuste. O sea, no va a hacer la diferencia recortarla de las universidades. A eso iba. De hecho, es crónica la necesidad presupuestaria. O sea, no es que las universidades estaban funcionando con todo el presupuesto que necesitaban y de pronto ya venían en un esquema de cierto algo que con esto se agrava muchísimo. Por ahí no es como se dice que afecta de manera tangible los objetivos políticos económicos fijados por el gobierno nacional. Y yo entiendo que no lo veo. O sea, analizando números no lo veo. Qué sé yo.
Bueno, con respecto y te quería introducir un poquito más en el término político para que nos des una mirada también tuya, Gonzalo. Actores políticos que apoyaron esta manifestación, póngale Lilita Carrió, Lustó, Sergio Massa, por ahí vemos a Guillermo Moreno, que estuvo visitando este fin de semana la Universidad Nacional, también la ciudad de Comodoro Rivadavia, Larreta. Esas personas buscan el oportunismo político, ¿le hace bien, le hace mal a la marcha? ¿Qué pensás vos? Mira, hay un prejuicio muy instalado muy fuertemente en varios sectores de la sociedad en contra de la presencia de políticos. Yo soy soy partidario de la política. Sí. Obviamente hay políticos que cumplen, que honran su representación y otros que no. O sea, estamos llenos de malos ejemplos. Pero yo creo que la presencia de representantes de diferentes espacios políticos, de diferentes formas de entender la realidad, siempre suma. O sea, lo mismo que la presencia sindical, lo mismo que la presencia de ciudadanos que no tienen ninguna afiliación. Me parece que justamente las transformaciones, en cualquier sentido, no se realizan sector por sector, se realizan con consenso. Y para consensuar necesitamos la convergencia de sectores diferentes de la sociedad, de miradas diferentes, de intereses diferentes, pero que pueden ponerse de acuerdo en una serie de puntos. ¿Sí? A mí me parece valiosísima esa presencia. La presencia de vecinos, de ciudadanos, ya te digo, que van porque están de acuerdo con la causa, sin tener por ahí una representación o una pertenencia sectorial clara. La presencia de sectores universitarios, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, y la presencia también de referentes gremiales, del mundo del trabajo organizado, de referentes de la política, de los partidos políticos. Ojalá hubiese habido más presencia también de referentes del empresariado, del sector productivo. En definitiva, también hay que ver una cosa. Yo no escuché mucho, porque llegué justamente tarde, pero sí lo escuché en un momento a Rodríguez Larreta, que se autorreconoció como egresado de la universidad pública. Claro, como economista. Entonces, ¿no? Sí. Moreno también, Massa también, más allá de la política, de su función política y de su militancia política de cada uno de sus espacios, están ahí porque son producto de esa universidad argentina que abre sus puertas. Y Gonzalo, acá viste que hubo un acto que, bueno, vos participaste, bien nos decías, en la Plaza San Martín, estuvo el referente que vendría siendo el intendente de la localidad de Comodoro Rivadavia, como es Macharavil, que en uno de sus discursos, y figura en diferentes títulos de diferentes portales, que dice que la casta no es parte o no estudia en las universidades públicas, y yo creo que hay un error ahí, ¿o no? Y el tema es a dónde está la casta. A mí las etiquetas no me gustan, ¿viste? Trato una cosa es la discursividad, la retórica que se utiliza para ganar una elección. Sí. Ya no se tendría que estar usando ya esa palabra, era por una campaña nada más. Pero, el otro día escuchaba, para no entrar en opiniones personales, lo escuchaba a Andrés Malamud, politólogo argentino, de origen radical, académico, que enseña en Portugal, entrevistado por un portal, hablando previo a la marcha de ayer, ¿sí? Hablaba sobre la situación en general de Argentina y del mundo, los avances de las derechas en Europa. Le preguntaba, él lo entrevistaba a un portal de izquierda, le preguntaba por Milei, y bueno, él diferenciaba algunas cuestiones muy interesantes desde el punto de vista del análisis, y dijo, para ganar las elecciones está bien, tomó el hartazgo de la gente acerca de la clase política, lo que vos quieres, le sirvió hablar de la casta. Ahora, dice, la tiene a una persona que hace más de 20 años que está en política, que fue ministra de otro gobierno. Su principal rival en las elecciones, como es la doctora Bullrich, la tiene como la flamante ministra de Seguridad. Lo tiene a Daniel Scioli, que fue candidato presidencial por la fuerza opositora, y diputado nacional, embajador en Brasil por el gobierno anterior. Lo tiene como secretario de Turismo. Y promueve la candidatura
para la Corte Suprema de Justicia del doctor Lijo, y esto lo decía Malagón, no lo digo yo, de todos los jueces que están todos cuestionados, o muchos de ellos cuestionados, el más cuestionado es Lijo, y lo promueve. Entonces, más casta que eso no hay, o sea... Claro, y hay que dejemos de hablar de la casta, porque sí, la casta sigue gobernando, sí, el ajuste no es para la casta, el ajuste es para nosotros. Sí. Y puede tener, yo no, en este momento no quiero discutir acerca de si son atinadas o no las políticas de ajuste. A mí no me gustan, pero en algún momento y en determinados contextos los ajustes son necesarios. Después hay que ver cómo se los lleva adelante. Pero, digo, la casta sigue estando ahí, y mejor que nunca. La casta se aumentó las dietas en el Senado, o sea, está presente y sigue gobernando. Y hay otra casta invisible o más difícil de detectar, que son los grandes poderes económicos concentrados, que nunca pierden obviamente, pero que están siendo fuertemente beneficiados. Y tal vez esos beneficios, que también están presentes en los presupuestos, impacten mucho más que un aumento a los jubilados o que darle a las universidades el presupuesto que están solicitando para poder seguir formando argentinos y argentinas, para poder seguir investigando, para poder seguir presentes en el territorio, ayudando al mundo de la otra producción, que es el mundo del trabajo, que es el mundo del empresariado pyme, ayudando, colaborando, que es el mundo de los organismos públicos a nivel local y provincial, que necesitan en muchos casos de ese conocimiento, de esa investigación, de esa ciencia, al servicio del progreso de la comunidad, y que muchas veces no tienen cómo obtenerla en el ámbito privado. Así es, Gonzalo. Mira, ya pasaron 59 minutos de la hora 8. Bien decís vos, defender la educación pública implica la lucha por una sociedad más justa y, si se quiere, equitativa, y que sea próspera, justamente por el tema de que de ahí salen muchos de los profesionales que hoy en día nos cuidan, ¿no? Mirá, yo voy a dar un solo ejemplo. Quería hablar, pero lo dejo para el tiempo en radio es tirano, lo dejo para quien quiera buscar la historia de la computadora Clementina cuando comenzó la fuga de cerebro en la Argentina. Bien. En 1966. Sí, Argentina tenía la primera computadora de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. La primera computadora, un mamotreto de 13, 14 metros de largo en esa época, obviamente fue destruida, y fue desmantelado el equipo de científicos que la llevaba adelante, que la trabajaba, ¿verdad? Ahora, la fuga de cerebros en la Argentina empieza en ese momento, 1966, con la Noche de los Bastones Largos, obviamente con el desfinanciamiento a las universidades, ¿sí?, por parte de los dos últimos gobiernos de facto, las dos últimas dictaduras, y en la década del 90, por razones presupuestarias, durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, que termina en la crisis del 2001, por supuesto el éxodo, la opción de muchos universitarios, muchos de ellos científicos muy preparados, por irse del país, se agrava, ¿sí? Se van miles de científicos. Esto se revierte en parte durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con políticas activas, y existió el programa Raíces. Era un programa donde el Estado puso recursos para repatriar científicos. Se festejó la repatriación del científico número 1000. Se habían ido decenas de miles. O sea, es mucho el daño que se hace desfinanciando o discontinuando políticas del sistema universitario y del sistema científico, que van de la mano. Es un daño a largo plazo, y es un daño que después es irreversible, porque lo que vos me decís, bueno, recortamos, no sé, dejamos no hay plata, dejamos de asfaltar calles. Bueno, pero dentro de 5 años, dentro de 2 años mejora la situación y volvemos a asfaltar. Sí. En última instancia perdiste 2 años, tuviste 2 años más con calle de tierra. En la universidad no pasa eso. Una persona que se formó y no encuentra las condiciones para trabajar, y que la formamos entre todos, con recursos de todos, se va, vuelca todo ese conocimiento en otro lugar del mundo,
y después es muy difícil que vuelva. Y ese conocimiento no es solamente el ingreso, el salario o la renta para esa persona. Ese conocimiento son beneficios para toda la comunidad si se sigue desarrollando en Argentina. Es muy grave lo que pasa cuando se desfinancian centros de investigación y de enseñanza, y nuestra historia lo dice, o sea, no estoy inventando nada. No, por supuesto. Bueno, Gonzalo, bueno, como siempre, excelente la columna de hoy. Seguramente nosotros el jueves que viene te vamos a estar llamando, previo vamos a estar buscando cuál es la columna que se podría hacer más relevante, el tema más relevante políticamente, nosotros acá en este momento político. ¿Qué te parece, Gonzalo? Encantado, Tony, muchísimas gracias. Y de nuevo insistir para que no ataquemos lo que funciona. Bueno, perfecto mensaje, Gonzalo. Bueno, desde acá te mandamos nosotros un gran abrazo y hasta el próximo jueves con nuestra columna en el momento político. Otro para vos y buen final de semana y buen fin de semana en esta primavera que ya se palpita hermosa. Sí, hoy 18 grados, así que bueno, una tarde prácticamente agradable. Bueno, un abrazo, Tony, gracias. Chao, Gonzalo, chao. Bueno, ahí estamos justamente con Gonzalo Caro de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Ciencias Políticas, él es docente, y de la materia Derecho Público. Nosotros seguimos avanzando en esta primera mañana, cuando pasaron 3 minutos de la hora 9. En Momento Político, la columna del día.